Hola, soy Alejandro Ibarra Gámez y los saludo desde mi Escuela Secundaria Técnica número 62, Profesor Ricardo Montijo Mendoza, ubicada en Nogales, Sonora. Los invito a ver las entrevistas que nos ofrece Televisión Educativa en la serie A la Luz. ¡Iniciamos! Televisión Educativa en las barreras cada 8 días. A la actividad, las barreras turístico invaluable. Ponerlos a la luz. Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, hoy vamos a poner un tema a la luz. Ya sabe que desde que el hombre aparece sobre la Tierra tiene necesidad de comunicarse. La comunicación es la base de todo lo que pueda existir. Después vienen otras necesidades como de comunicarse también, pero de otra forma. Y nace la escritura. Es así que en el mundo tenemos lenguas y tenemos idiomas. Pero hoy vamos a hablar de esa otra escritura, esa que desarrollamos, puede ser, o aprendemos. Para hablarnos de ello, de la escritura creativa, tenemos con nosotros a la doctora Miriam Adriana Noriega Jacob. Ella viene, hace unos días dio una conferencia sobre lo mismo y pues queremos que nos comparta este tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con todos ustedes. Y el tema pues sumamente interesante, escritura creativa. Comencemos por hablar de creatividad. Creatividad en realidad, fíjese que es un término que se ha sido muy discutido y no ha habido así como una homogeneización sobre las conceptualizaciones. El término de creatividad va desde la parte de hay autores que mencionan la flexibilidad, la parte, incluso hay gente autores que lo han denominado como una actitud. Pero yo creo que más que una actitud es algo que se va desarrollando paulatinamente. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos esta parte creativa, ¿no? Ya nacemos entonces con la creatividad en más o en menor intensidad, pero ¿es parte de la inteligencia o cuál es la diferencia entre inteligencia y creatividad? Bueno, es muy importante primero señalar que creatividad es un proceso cognitivo que se da y que hay autores que los mencionan como algo muy sofisticado, ¿no? Algo muy particular, puesto que se va desarrollando de manera situacional y que hay ocasiones que el mismo ser humano lo tiene más desarrollado que otro. Hablar de inteligencia y creatividad es algo muy interesante, puesto que hace mucho tiempo se discutía sobre que las personas que tienen coeficiente intelectual no eran creativas y ahí estaba la postura de que las personas creativas no eran con un alto coeficiente intelectual. Entonces pasa el tiempo, incluso se desarrollaron estudios donde se planteaba eso, ya como resultados ya se reportaban y ya con el paso del tiempo, cerca de los 90 aproximadamente, ya se señala como una posible variante de las inteligencias que puede existir en el ser humano y que va muy de la mano la parte de la inteligencia con la parte creativa. Uh-huh. Ahorita que hablaba de inteligencia y cómo una disminuye o aminora a la otra, yo pensaba en que, por ejemplo, quienes se dedican a las ciencias exactas, pues son más exactos, por no decir de otra forma, ¿no? Mientras quienes se dedican a las ciencias sociales o nos hemos dedicado a las ciencias sociales, somos más, no quiero decir divagantes, pero sí más creativos. Yo creo que hay diferentes tipos de creatividades posiblemente. Porque, por ejemplo, se plantean en diferentes teorías que se parte de una problemática de conocimientos y para abordar diferentes objetos de estudio. El físico, el químico, el ingeniero busca solucionar algunas cuestiones, analizar y van desarrollando una creatividad alterna,
Nosotros quizás la parte estética, la parte de humanidades, vamos por esa línea. Nosotros trabajamos a partir de o hacemos más manifestaciones del lenguaje creativo. Recordemos que el ser humano tiene esa característica de tener un lenguaje creativo. ¿Qué significa un lenguaje creativo? Decir a lo mejor una misma idea con diferentes palabras. Buscas la manera, y sobre todo de una manera estética, quizás de acuerdo a las situaciones a las que nos vayamos enfrentando. Lo que hacen los poetas, pues que pueden definir toda una escena de una manera estética, mientras que un matemático pues va a definir las cosas de una manera más exacta, aunque ya Elian Karp decía que las matemáticas es el poema de las matemáticas. Recordemos pues que en matemáticas se utiliza un lenguaje, una lengua, ¿no? Y ahí para poder acercarse hay que conocer ese sistema, como nosotros tenemos un sistema oral, escrito, braille, de lengua de señas. Es una variación, digamos, algo que se tiene que acercar, ¿no? Aquí surge algo muy interesante que usted lo mencionaba hace rato, doctora, el conocimiento. Entiendo que un adulto pueda ser muy creativo, o usted dirá si me equivoco, que pueda ser más creativo que un niño porque ya trae un bagaje cultural más amplio que el niño, pero tiene que haber conocimiento para ir acrecentando la creatividad y la inteligencia. Pues va muy de la mano, ¿no? Hay autores, hay textos que plantean que primero se parte de lo que conocemos para poder ser creativos. Y está esa discusión que se plantea en que no necesariamente está la parte del conocimiento, sin embargo sí es necesario tener a lo mejor un punto de partida para que pueda, digamos, como encender la chispa de la creatividad, ¿no? Porque es muy difícil plantearlo el hecho de ser creativo, por ejemplo, sean creativos, sean inteligentes, y cómo, busca la solución, pero a partir de que necesitamos de puntos claves para poder desarrollar a lo mejor algo de manera creativa, digamos. No podemos hablar de lo que no conocemos, ¿no? Es difícil. Si a un adulto o a una persona, si a un adulto o a un niño se le dice, habla del tututú. Pues, ¿pero qué es el tututú? Pues ¿qué es el tututú? Sí. En cambio, si le dice, habla de la luna, pues cada quien hablará de la luna como la ve, o como la creatividad se la diseñe, ¿no? García Márquez decía, la realidad no es como uno la ve, sino como uno la interpreta, que se me hace una frase fabulosa. Sí. Porque pues cada quien. Pero con los niños, de unos años para acá se empieza a hablar de escritura creativa. Entonces, ¿qué es? ¿Qué aporta? ¿Cómo es la escritura creativa herramienta didáctica en el salón de clases? Bueno, recordemos pues, necesitamos partir de que la escuela es un espacio donde buscamos desarrollar de diferente manera y sobre todo conocer y usar la lengua de diferentes maneras, ¿no? Y la escritura creativa es una de ellas dentro de tantas funciones que tiene la lengua. Hablar de la escritura creativa en educación inicial nos permite crear recursos para desarrollar algunas cuestiones de pensamiento quizás divergente, donde el estudiante va utilizando diferentes formas para expresarse, para manejar a lo mejor estructuras gramaticales y ese tipo de cuestiones. Va a ir dependiendo pues de cómo el docente provoque esa parte. Ahora, hay estudios donde se plantean que el docente creativo, el espacio creativo parte de esa interacción con el estudiante profesor-estudiante, donde hay esa vinculación, donde el estudiante plantea alguna cuestión creativa y el maestro escucha y muestra una apertura, y en ocasiones, dependiendo de las situaciones o generalmente, se incorpora. De ahí empezamos los espacios creativos de escritura, donde hay esa iniciativa, donde hay ese involucramiento.
Se plantea también en investigaciones que en un ambiente rígido difícilmente un estudiante o una persona va a desarrollar la parte creativa. Ya entonces es enseñar como parte del juego. Sí, es muy interesante porque hay ocasiones que puede ser como tachada la parte lúdica, ¿no? Que están jugando. Sin embargo, creo y he visto de manera directa con diferentes situaciones, desde inicial hasta posgrado incluso, donde tú cuando involucras de una manera lúdica, creativa al estudiante, tiene mayor rendimiento, mayor logros, y en el sentido de que das esa apertura para que ellos exploren cuestiones que a lo mejor no imaginaban ellos como personas y nosotros como facilitadores, como maestros. En este caso, en el caso del facilitador, del docente que va a estar frente al grupo, ¿es fácil adoptar esta nueva técnica, por así llamarla? Porque ya traemos costumbres muy arraigadas, pues yo enseño de esta forma o los planes de estudio me dicen que yo debo de enseñar de esta otra forma, entonces están abrazando la causa, están utilizando la escritura creativa. Yo creo que tiene mucho que ver con la sensibilización del docente, ¿no? Que también se requiere para el desarrollo de la creatividad, esta sensibilización donde abres espacios y vinculas lo que se plantea en el programa con los conocimientos que ya trae profesional y académicos del docente. Va a depender mucho de los contextos y la visión que tenga el mismo maestro, creo yo. Doctora, en este momento hacemos una pausa. Ahorita que regresemos vamos a platicar de cómo le fue en este taller que ofreció precisamente a los futuros docentes del estado de Sonora. Claro que Quédense sí. con nosotros, estamos en Televisión Educativa. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en Televisión Educativa platicando con la doctora Miriam Adriana Noriega Jacob. Ella viene de Cresón y es maestra investigadora de lengua, y hablábamos de que hace unos días pues ofrece una conferencia a docentes para pues aprender nuevas técnicas, algunos, otros refrescar las que ya saben y otros más tener herramientas para aplicarla, la escritura creativa. Es así, doctora. Entonces cuéntenos cómo fue, qué tanta aceptación hubo por parte de los futuros docentes, que sé que son jóvenes todos ellos, pues. Bueno, en la participación que tuvimos en este espacio que organizó UPN y donde fui invitada para dar este taller, planteamos un taller que sea completamente pues, vivencial sobre la escritura creativa. En este taller reaccionaron muy interesantes, tuvimos diferentes reacciones, ¿no? Muy interesantes con los estudiantes. Por un lado, ellos vieron diferentes recursos que pudieran utilizar en algún momento en el contexto áulico. Muchas veces cuando hablamos de escritura creativa o desarrollo de creatividad, ese tipo de cuestiones, se piensa que necesitamos tener muchos recursos muy caros y lujosos o bien de poco acceso. Sin embargo, en el taller se plantean algunos tipos de recursos donde podemos utilizarlos independientemente del contexto áulico en el que se encuentre, ya sea rural o sea en la ciudad. En la ciudad. Me imagino que debe haber algún contexto que enriquezca más la enseñanza de esto, porque por ejemplo en el área rural pues hay muchísimo de dónde despertar la imaginación para aplicarla a la creatividad. Claro. La idea en el taller era plantear diferentes recursos, a sensibilizar a los estudiantes con referentes. Yo los nombraba con ellos, vamos a tener diferentes referentes, pero de una manera, digamos, lúdica, donde lo fuimos planteando. Partimos primero de unas cuestiones teóricas muy básicas de lo que hablamos en la parte anterior del programa, y ya después empezamos a utilizar, por ejemplo, el ejercicio de un acrónimo, donde tenían que crear historias breves solamente con una palabra.
Posteriormente utilizábamos una imagen, por ejemplo, yo utilicé en ese momento una carta de la lotería, un Hyper, ¿no? Con la idea de que pudieran identificar los futuros profesores diferentes recursos visuales que pudieran servir como pautas para trabajarlo. Y a partir de esa imagen pudieran escribir diferentes historias, nada más con eso. Posteriormente utilizamos la vinculación de la imagen, de otra de las tantas que hay de la lotería, con un título de una columna de periódico, donde los estudiantes desarrollaban una historia a partir de lo que se planteaba en la imagen y cerraban con esa frase de la columna del periódico. Es decir, son recursos que pueden ser muy simples, muy sencillos, para independientemente del contexto, los puedan utilizar los maestros. De pronto decimos, bueno, ¿de dónde podemos partir? Recordemos pues que necesitamos dar como una chispa a los estudiantes para que puedan desarrollar la creatividad con el lenguaje escrito. Podemos utilizar estas imágenes y no solamente eso, sino pueden ser también de periódicos, de revistas, algo que podamos utilizar. Estamos viendo ahorita unas imágenes donde me imagino que es un docente, saca una tablita como abate lengua y en esa tablita pues debe tener alguna oración, entonces se la da al niño y sobre eso se desarrolla. Es parte de los ejercicios, ¿no? que llevan esos talleres. Sí, en los espacios escolares podemos ver mucha creatividad por parte del docente. Por ejemplo, para el desarrollo de la escritura en diferentes contextos, los mismos docentes realizan sus propios recursos didácticos que promueven la escritura creativa de sus estudiantes. Muchas veces nos limitamos así como digo, algo sofisticado, pero en realidad no se da mucho en el contexto educativo, como es el caso de lo que estaban de lo que veíamos en apoyo. Doctora, en los docentes este tipo de talleres o este tipo de prácticas para los docentes, el objetivo es muy específico, es enseñarlos a enseñar de una manera creativa. Los niños, aparte de despertarles la imaginación, de enseñarlos a escribir, ¿qué otras cualidades despierta o a qué otras sensaciones ataca? Bueno, aparte de la imaginación, como lo planteaba, también permite desarrollar diferentes estructuras gramaticales, el uso del lenguaje creativo. Recordemos, pues, como se mencionaba anteriormente, el ser humano tiene esa facultad del desarrollo del lenguaje creativo. Entonces, es como una sensibilización de los diferentes posibles recursos lingüísticos que pudiera emplear el estudiante en el desarrollo de diferentes estructuras, ya vaya a ser en cuentos, en poemas, en pequeñas historias o como lo podamos plantear. No es nada más la búsqueda del lenguaje estético. Puede ser la búsqueda del lenguaje estético, pero sobre todo vamos utilizando diferentes, como les digo, o sea, diferentes recursos gramaticales que podemos emplear. Después de la escritura creativa, que me imagino que es un primer paso, pues para que el niño despierte imaginación, aprenda a escribir y aprenda también gramática de una manera atractiva, porque ya sabemos que a los alumnos no les gusta la gramática. Entonces, ¿a qué otras cuestiones nos llevan? ¿A la lectura puede ser? El desarrollo, un acercamiento distinto a la lectura, pues recordemos que también la lectura permite desarrollar la imaginación y va muy de la mano. Entonces, es un espacio donde se puede crear estos vínculos del manejo de la lengua de diferentes maneras, no solamente formal, digamos, sino un acercamiento a la lengua creativa. A lo mejor la siguiente pregunta está muy salida de contexto. Usted me dirá, yo ubico escritura creativa con desarrollar el pensamiento a través de un cuento, a través de una narración. Pero ¿se puede aplicar a cualquier otra materia de la tira de materias que los niños llevan en primaria, en secundaria, en preparatoria? Por ejemplo, matemáticas. Sí, sí se puede utilizar y de hecho he conocido casos donde se ha utilizado el lenguaje creativo para diferentes materias.
por ejemplo, matemáticas, pero un caso particular he conocido sobre la asignatura de química, donde se utilizan las diferentes nomenclaturas para desarrollar un texto y un acercamiento, una vinculación, digamos, de la tabla periódica con lenguaje estético. Entonces sí se puede utilizar. Recordemos que aprendemos a través de la lengua, es un recurso muy importante y se pueden utilizar y vincular sobre todo las materias de diferentes áreas con la escritura creativa. Pues resulta sumamente interesante y sumamente completo. Sí. Entonces, ya tenemos esta aplicación de la escritura creativa en algunos planteles del país, sí, y de Sonora en específico. Sí hay prácticas docentes donde se utiliza la escritura creativa con los estudiantes. Yo creo que hace falta más que nada espacios donde nos permita conocer todos los trabajos de los docentes que han realizado. Por ejemplo, les comparto que en mayo tuvimos una primera jornada de profesores de la lengua y dentro de las actividades que tuvimos participaron 3 profesores donde compartieron los proyectos que habían realizado con sus estudiantes y uno de ellos fue la realización de proyectos de una revista, otros acercamientos con la lectura, en fin, yo creo que necesitamos abrir espacios donde nos permita conocer el trabajo docente, porque sí se realiza esta técnica, quizás de diferentes maneras, pero sí se aplica y resulta muy interesante los resultados que se han obtenido con ellos. Sí, para tener ese acercamiento con todo lo que está haciendo. Los docentes día a día se están preparando, entonces pues también de alguna forma que nosotros, los padres de familia, conozcamos pues qué están haciendo, qué están haciendo los maestros de nuestros hijos. Usted, doctora, a propósito de realizar cosas, ¿tiene alguna obra escrita? Sí, a finales del 2016 tuvimos la fortuna de publicar 2 ejemplares, 2 libros. Uno de ellos, que puede resultar muy interesante para los docentes, es el estudio, se titula Prácticas docentes para la enseñanza de la lengua en Latinoamérica. Y en esta obra, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos diferentes investigaciones que se han realizado con diferentes colegas. En Latinoamérica tenemos un estudio que se realizó en Argentina, donde hacen una exploración sobre la escritura, el proceso de la escritura que tienen los normalistas de Buenos Aires. Hay una exploración de conocimientos de los profesores de Chile. Hay una experiencia exitosa sobre el fomento de la lectura en zonas rurales en Colombia y hay reportes de investigación, ¿no? Entonces está muy interesante este libro porque nos presenta diferentes alternativas basadas en las investigaciones. ¿Dónde podemos encontrarlo? Lo podemos encontrar en la página de Cresón, en la parte de publicaciones, ahí se encuentran los libros que hemos realizado. Hay que buscarlo porque sí es una herramienta necesaria e importante pues para quienes nos gusta esto de dar clases y de tener contacto también con los niños. Y en este contacto con los niños hablo de madres de familia que tienen niños pequeños. Sé que la literatura de la escritura creativa pues va enfocado a niños que ya saben escribir, pero ¿cómo podemos ir despertando o fomentando la creatividad en el niño, un niño digamos de unos 4 o 5 años antes de que empiece a escribir? Bueno, yo creo que en la parte del acercamiento que tiene el niño con la lengua escrita desde inicios, él va buscando diferentes recursos que le resultan atractivos. Cuestiones que, por ejemplo, van utilizando logos, van utilizando la combinación de imágenes, escritura, ¿no? O sea, la presentación de las grafías de una manera distinta, los recursos que, como les comentaba, a lo mejor hagamos una historia a partir de esto, o cuéntame qué imaginas si sucedería tal cosa con la combinación de 2 elementos o más elementos. Es el acercamiento, poner sobre todo puntos de partida para los niños, ¿no?
facilitarles ese contexto, sobre todo de expresión del niño, porque muchas veces se pueden ir limitando, sobre todo a abrir la expresión del niño. Pues una buena práctica para hacerlo en casa con los niños, sobre todo en el periodo de vacaciones, el fin de semana o qué sé yo, en la tarde, en lugar de que el niño esté viendo la televisión, pues irnos a la práctica que antes tenían las abuelas de contarnos un cuento y luego nosotros reinterpretábamos ese cuento. Sí, de pronto como que se ha perdido en algunas comunidades esos espacios que teníamos antes, donde contábamos anécdotas, donde contábamos chistes, donde contábamos historias. Quizás la tecnología puede ayudar para algunas cuestiones, pero también para ese tipo de cosas, de repente como que nos van aislando de las posibilidades de encuentro que pudiéramos tener. Y justamente antes podíamos a lo mejor tener más espacios de este tipo, ¿no? Yo creo que necesitamos retomar ese tipo de espacios para el desarrollo creativo del lenguaje, ¿no? Del acercamiento, sobre todo jugar con la lengua. Y sobre todo acercamiento a la convivencia familiar, claro, que tanto nos hace falta en estos momentos, porque la vida es muy apresurada. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A usted muchas gracias por quedarse con nosotros y los espero en la cita que tenemos dentro de 8 días aquí en Televisión Educativa.